Hay que partir de la base de que una guerra es una atrocidad, es la expresión más repugnante y abyecta de la condición humana. Es verdad que es algo consustancial al ser humano desde el principio de los tiempos, es decir, el hombre lleva cometiendo violencia contra el hombre de una forma inmisericorde, terrible, repugnante, y la expresión más repugnante, y perdón por la reiteración, es precisamente cuando se llega a una guerra. Y me refiero, por supuesto, en el caso actual, a la guerra de Ucrania. Es verdad que a veces cuando escucho o leo parece que sea como una retransmisión de un partido de fútbol. Es decir, ¿por qué? Porque estamos ante una guerra singular, una guerra curiosa, porque los ucranianos, que son antirrusos, los prorrusos es otra cosa, se han convertido en una especie de periodistas ciudadanos que con el teléfono móvil pues graban, llenan, inundan las redes de noticias y resulta, y perdón por utilizar este término, resultan enormemente interesantes. Las redes son una inmensa autopista donde fluye la información y la desinformación con una celeridad realmente vertiginosa. Y esto además en un tiempo de sobresaturación informativa. Es decir, hay tantas noticias que es difícil de profundizar en ellas si se utilizan las redes de la forma con que a veces se utilizan. Y es una gran oportunidad, si me permiten, para los medios de comunicación tradicionales, que somos además los más potentes también digitalmente. Y me dirán, ¿por qué? Porque son los que ordenamos y organizamos las noticias con seriedad y rigor, ¿no? Es difícil estar, por no decir imposible, estar bien informado saltando de forma desordenada de una plataforma o una noticia a otra en base a un titular que llama la atención. Por ello es una época, dentro de lo espantoso y repugnante que es una guerra, que es realmente muy interesante. Hace no demasiado tiempo, cuando se hablaba de Ucrania o de los ucranianos, recordarán ustedes que eran noticias negativas. Se hablaba de corrupción, de ciberdelincuencia, de violencia, de mafias y otros comportamientos o tráficos de carácter delictivo. Era una gran injusticia, pero es cierto que las noticias negativas, las informaciones negativas, interesan desgraciadamente mucho más a veces que las positivas. Y hay que insistir en que la guerra no es un partido de fútbol. El ruido de las armas y la destrucción resultan sobrecogedores. Hay que aclarar que nada que ver con las películas y series de televisión. Es verdad que hay algunas que reflejan de una forma muy clara y nítida lo que es una guerra, ¿no? Con los cadáveres destrozados, con lo que es la sangre, la violencia, los delitos de todo tipo, delitos contra la humanidad. Es decir, hay muchas que lo reflejan, pero la mayor parte pues muestran una imagen distinta de lo que es realmente una guerra. Desde pequeño siempre me ha impactado las imágenes del Holocausto y la indiferencia de los nazis por la vida humana, o las imágenes de los cadáveres destrozados en las trincheras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso me provoca una gran tristeza. Las atrocidades japonesas en China, Corea y otros países del Pacífico me hacen dudar siempre de la superioridad del hombre sobre el resto de seres vivos del planeta. La lista es interminable. Y me refiero solo al siglo XX y a lo que llevamos del siglo XXI. Ya si nos remontamos más hacia atrás, podemos acogernos a los relatos escritos, a las informaciones de ese tipo, los restos humanos encontrados de algunos conflictos. Pero no existía, como ahora, pues los medios de comunicación modernos que recogen las imágenes de lo que es un conflicto bélico e insisto, las atrocidades que se crean a su alrededor, ¿no? Por tanto, decía que la población ucraniana se ha convertido en una legión de periodistas, ciudadanos que utilizan los móviles para inundar las redes de información, propaganda e incluso fake news, hay que decirlo así. Y es algo lógico en una guerra donde Zelensky y los suyos se defienden como pueden, pero sobre todo como deben. Estamos ante una guerra que es la expresión más inhumana de la condición humana, pero que ha sido consustancial a nuestra existencia.